¿Qué tal? Soy Carlos Ventura y este es el episodio número 23 de La Escapatoria, un podcast de Fórmula 1 en particular y automovilismo en general. En Singapur hemos tenido un fin de semana de altibajos, sorpresa con la victoria de George Russell y el dominio con su Mercedes, pero también jarro de agua fría con el rendimiento que finalmente tuvieron los Aston Martin. En clave campeonato, Verstappen recortó unos pocos puntos a los McLaren y los de Woking ya son campeones de constructores a falta de 6 carreras. Además, repasamos como siempre el resto de categorías, así que con toda esta actualidad, comenzamos. En Singapur hemos visto un dominio bestial de alguien que a principios de fin de semana no nos lo esperábamos. Fue George Russell el que se llevó la pole del sábado y la victoria del domingo. La verdad es que muchos pensábamos que Mercedes podría estar algo más cerca en este final de temporada, donde McLaren sobre todo ha dado un pequeño paso atrás. Pero yo por lo menos no me imaginaba que iban a llegar a dominar de esta forma durante todo un fin de semana. Y es tremendo por parte de Russell, que hizo un fin de semana perfecto, siempre por delante de Antonelli, y el único pero, tal vez, fue ese accidente contra el muro en los libres, pero vaya si se repuso con esa pedazo de pole y luego un ritmo en carrera constante, tremendo, que incluso Verstappen con neumáticos más blandos no pudo hacer absolutamente nada. Tal vez, ya pensando en remotas situaciones, si Lando hubiese llegado a pasar a Max, la historia habría cambiado porque los McLaren, una vez más, parecían el coche más rápido, por lo menos el domingo. Y eso fueron cosas que vimos en pantalla, cosas que nos enseñó la FOM, la retransmisión, la realización. Pero es que muchísimas cosas ni siquiera las enseñaron. Y es algo que no entiendo porque haces que el producto que tienes sea mucho peor de lo que en realidad es. Si ves solo la tele, entiendo que la sensación con este Gran Premio de Singapur haya sido que Gran Premio aburrido, de que no ha pasado todo lo que podría haber llegado a ocurrir. Pero es que la carrera de Singapur ha sido bastante mejor de lo que la realización nos ha querido enseñar. Y es un fallo tremendo porque la FOM tiene que ser consciente de que las carreras de Fórmula 1 son mucho más que seguir durante 20 vueltas a los mismos coches que no se pueden adelantar. Hablo sobre todo de esa batalla con Norris con Verstappen, porque por detrás estaban pasando cosas muchísimo más interesantes. Y he hecho un pequeño listado de cosas que la FOM se zampó durante la retransmisión. Por ejemplo, Alonso contra Hadjar al principio y después todos los adelantamientos de Fernando tras la mala parada. Después del duelo con Antonelli y Leclerc, tan solo vimos una pequeña repetición, una onboard, ni siquiera desde fuera. Todas las guerras por detrás entre los Sauber, los Alpine y los Haas, apenas vimos nada, tan solo cuando llegaron a doblarlos. No pasaron ni siquiera la repetición de la salida de Colapinto, donde gana 3 posiciones. No enfocaron a Carlos Sainz en toda la carrera, teniendo en cuenta que remontó desde la 18ª posición al 10º puesto. Y priorizaron al público en el final de carrera antes que ver a Hamilton con problemas de frenos saltándose curvas. La verdad es que es un sinsentido total, porque hace mucho daño al producto, un producto que igual no es tan aburrido, sino que igual es que no pinchas las cosas más interesantes. Y así, pues normal que el resultado, que esta Fórmula 1 muchos piensen que parezca una mierda, seamos sinceros. Y ya que hablamos de cosas que no vimos, vamos a comentar las carreras de los españoles porque por fin tuvimos un gran premio donde casi todo salió bien tanto para Fernando Alonso como para Carlos Sainz. Las expectativas aquí con Aston Martin eran muy altas y es verdad que luego nos llevamos un jarro de agua fría con la velocidad a una vuelta porque esperábamos mucho más viendo sobre todo los libres que se marcó Alonso. Pero bueno, al menos fue una Q3 y partió desde esa 10ª posición. En la salida luego gana 2 posiciones, se pone octavo, Hadjar se lo devuelve pronto, pero luego le pasa donde no se lo espera, en la frenada de la curva 13, donde ni siquiera casi caben 2 coches. Y ahí ya se distanció de Hadjar y parecía que iba a tener una carrera
bastante tranquila, o al menos relativamente tranquila, pero siempre tiene que pasar algo en Aston Martin y allí hicieron una mala parada que le hicieron perder 9 segundos. Menos mal que después Alonso luego tuvo el ritmo suficiente para recortar distancia y darse ese festín de adelantamientos, siendo el único en pasar en zonas donde nadie más lo hace en realidad. Y para rematar, con los problemas de Hamilton y sanción post carrera, consiguió ese séptimo puesto y esos 6 puntos que en un fin de semana de condiciones normales como este, en realidad no se le puede pedir mucho más con ese coche. Y Carlos Sainz, como casi siempre, fue otro de los pilotos invisibles durante la carrera. Salió desde la 18ª posición por la descalificación de los Williams en quali, por ese DRS que no superó las revisiones de la FIA. Y por salir tan atrás, el equipo se la jugó en un primer stint muy largo. Luego él aguantó 52 vueltas con el medio a un ritmo bastante decente. Y con el blando después ya voló, consiguiendo 5 adelantamientos en 7 vueltas. Adelantamientos a Stroll, Bortoleto, Colapinto, Tsunoda y Hadjar, para ser décimo y después conseguir ese último puntito. Y por supuesto, para rematar con cosas que no vimos, fueron los problemas de Lewis Hamilton con los frenos. Tan solo nos enseñaron cómo empezaron esos problemas, pero no nos mostraron cómo iba cayendo poco a poco y sobre todo que Hamilton se estaba saltando varias curvas recortando metros para poder llegar a meta en realidad. Por ello, le acabaron cayendo 5 segundos de sanción por exceder los límites de pista en repetidas ocasiones. Y es lo que hay. En este caso no hay más opciones. Si te saltas los límites de pista varias veces, pues sanción. Pero nada que recriminarle a Hamilton, ¿eh? En realidad, yo creo que todos hubiésemos hecho lo mismo. En ese caso era o eso, o a intentar llegar a meta como fuera, o parar el coche y acabar haciendo un cero. Ahora, hay que ser justos y asumir las responsabilidades de hacerlo. Si te saltas las curvas, por mucho que tengas el coche roto, es sanción, porque básicamente así es como funcionan los límites de pista. Y vamos ahora con cosas que sí que vimos, con cosas que sí se mostraron en televisión y que no nos tuvimos que enterar por redes sociales, que ya tiene tela. El equipo McLaren necesitaba simplemente sumar 13 puntos para proclamarse campeón del mundo de constructores y con ese tercer puesto y cuarto de Norris y Piastri respectivamente, lo consiguieron fácilmente. Es el segundo mundial consecutivo de McLaren que solo muestra el gran trabajo que han hecho en este final de normativa y sobre todo el mérito que tienen Zak Brown y Andrea Stella, que han levantado un equipo que hace 7, 8, 9 años se estaban arrastrando por los circuitos, así que chapo en ese sentido. Pero no todo es de color de rosa dentro del equipo McLaren, porque porque volvimos a ver tensión entre sus pilotos, que sinceramente es algo que yo pedía, porque solo uno de ellos va a ser campeón del mundo y tienen que luchar, es así. Y en Singapur, Lando Norris estuvo claramente, pero claramente, mejor que Oscar Piastri. Norris adelantó a Piastri en la salida, con toque incluido, por suerte no pasó nada más, pero claro, esto no le gustó a Piastri, pero para mí, bien por Norris, que por fin ha demostrado tener sangre y que tiene hambre por este campeonato. Y lo peor de todo fue la actitud de Piastri, que no fue buena durante la carrera, dándole vueltas y vueltas al incidente con Lando en la radio, ni en post carrera, que mientras Zak Brown le hablaba, acabó desconectando la radio y encima de luego ni siquiera se acercó al podio a celebrar con el equipo, que son campeones del mundo. Entiendo que Piastri estaba muy caliente, pero ponerse al equipo en contra en un mundial tan ajustado como está siendo contra tu compañero de equipo, dudo que sea buena idea. Y la duda que nos queda ahora es si Max Verstappen va a poder seguir peleando este mundial. En Singapur fue segundo, pero por delante de los dos McLaren, que quieras que no, poquito a poquito le sigue recortando puntos. Ahora la distancia con Piastri, con el líder del mundial, son 63. Y con Lando ya son 41.
Es mucha distancia, sí, y solo quedan 6 carreras, pero también quedan las sprints, y en realidad, mientras Verstappen siga teniendo opciones matemáticamente, y poco a poco, como en grandes premios como el de este de Singapur, vaya recortando, yo por lo menos no me atrevería a descartarlo de la ecuación. Y para terminar, como siempre, vamos con un repaso al resto de categorías. Empezamos con la Fórmula 1 Academy, con la F1 Academy, que también estuvo en Singapur. Y la verdad es que se nos ha quedado un final de temporada brutal en la categoría femenina. Sobre todo porque Maya Beug ganó en las 2 carreras en las calles de Singapur, lo que significa que le ha recortado muchos puntos a Dorian Pin. Actualmente, la distancia entre las dos pilotos, a falta de tan solo la ronda de Las Vegas, es de 9 puntos. Es decir, que cada una depende de sí misma cuando afrontamos esta última carrera. Y repasamos más noticias, y es que McLaren se ha desvinculado de Alex Dunn. Noticia un poco rara porque ya sabíamos que no iba a subir a Fórmula 1 con el equipo McLaren, obviamente, estando Piastri, estando Norris y sobre todo la situación de coche ganador. Pero que sea el equipo el que se desvincula del piloto y no al revés, es un poco, por lo menos, pues yo lo veo rarete. Como precedente, el último piloto que se desvinculó de McLaren en su programa de desarrollo fue porque tenía ya asiento en Fórmula 1, que es el caso de Bortoleto con Sauber, pero por calmar el ambiente con Alex Dunn no va a ser así, más que nada porque el irlandés no tiene la superlicencia y las últimas rondas en Fórmula 2 no le han ido demasiado bien y está lejos de ese cuarto puesto que necesita en la categoría de plata. Así que veremos dónde acaba recayendo el bueno de Alex Dunn. Y más cosas, porque tras 3 años esperando al tren de la Fórmula 1, Felipe Drugovich se va con Andretti a la Fórmula E. Allí será compañero de Jack Dennis, que es uno de los cocos de la categoría, así que va a ser un buen reflejo, va a ser un gran medidor para ver el nivel de Drugovich. Y por último, un poco random esta noticia, y es que Mick Schumacher hará un test con el IndyCar. Será el 13 de octubre con el equipo RLL, el Rahal Letterman Lanningham Racing, que yo no confío mucho en ver a Mick en la IndyCar, pero bueno, en estas cosas muchas veces quien tiene padrino se acaba bautizando. Y hasta aquí el episodio de hoy. Por supuesto, animo a que apoyéis este podcast siguiéndolo en Spotify, suscribiéndose en YouTube, al igual que me podéis seguir a mí en Twitter en @carlosf1ventura. Y como siempre, nos seguimos escuchando en la escapatoria.